Piensa en la persona que peor te cae. ¿Estarías dispuesto a cargarlo con tus brazos el resto de tu vida? El libro de Colosenses capítulo 3, versículo 13 nos dice: aguántense los unos a los otros. Bienvenidos un día más a nuestra comunidad en estudio. Estamos aquí con el pastor Dani, el pastor Cristian. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás, Brian? Dani. Bien. Excelente. Ya volvimos a estar, mira, no solo el equipo completo, sino uniformados. ¡Vamos! ¿No? Estamos ahí ya combinados. los extrañaba, amigos, los extrañaba también. Andaba perdido, pero fui rescatado también. Perdido fui a mi Jesús. A mi Jesús. No, qué alegría estar de regreso aquí compartiendo la escuela sabática. Incluso algunos de nuestros amigos de la iglesia me decían: pastor, no lo vi en el estudio anterior. Están atentos. Sí, ¿no? Y gracias por compartir y que esto pueda llegar a todos los corazones del mundo, ¿verdad? Me gustaría iniciar con una ilustración antes de que podamos partir con Colosenses 3, 1 al 14, que es el centro de estudio de toda la semana. Y me llama la atención muchas veces cómo cuando uno viene de su país, por ejemplo, México, Argentina, Chile o Centroamérica, cualquiera de los países latinos, y llega a Estados Unidos, cómo de alguna u otra forma la cultura la cambiamos. Nos empezamos a adaptar a las reglas de tránsito, a las reglas de basura. Me ha tocado ver amigos, no voy a quemar a ninguno, que de repente hasta dividen la basura. Digo, en México el 99.99% de la gente no lo hace, llegan a Estados Unidos y milagro, ahora dividen la basura, ¿no? Curiosamente sucede eso. Pero, ¿por qué si nosotros como humanos lo hacemos al cambiarnos de país, por qué no lo hacemos cuando agarramos el pasaporte divino? ¿Por qué no cuando somos declarados ciudadanos del cielo cambiamos nuestra forma de vivir y hacer? Dicho esto, partamos leyendo Colosenses 1 en adelante. ¿Qué les parece? Si gusta, empezamos con el texto clave del 14 y le regresamos al 1, pastor. Sí. Dice: y sobre todo vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. Híjola, el 14 de entrada nos dice: hey, vestíos del amor. ¿Cuál es la vestimenta del amor? Primera pregunta a dialogar. Sí. ¿Acaso es algo físico? ¿Es algo...? Sí. Mira, yo creo que es la única vestimenta que no es superficial, ¿no? Cuando nosotros pensamos en vestimenta, y es lo que hemos estado hablando bastante en estos días, ¿no? Pensamos en algo que nos cubre, ¿no? En algo superficial, en algo que la gente puede ver. Pero el amor también se puede ver, ¿eh? No descarta lo superficial, o sea, lo que la gente pueda ver. Pero a diferencia de una vestimenta solo superficial, el amor se pone desde adentro. Claro. O sea, te cambia desde adentro, ¿no? Cuando te vistes de amor, no es una vestimenta solamente en lo externo, sino que es algo que empieza adentro y que se transforma en algo que fluye y que la gente lo puede notar, ¿no? Está puesto... Bueno, no sé si en la mitad o un poquito más de la mitad del capítulo 3, o en la mitad, sí. Y previamente tiene varios versículos que tienen que ver con los vínculos, ¿no? Por eso dice, el amor es el vínculo perfecto, es el vínculo de la perfección, ¿no? Porque si hay una de las cosas que nos definen como cristianos muchas veces es en el testimonio que damos, ¿no? Porque yo puedo decir tengo a Cristo, pero no lo demuestro, poco valor tiene, ¿no? O demuestro hasta lo contrario, ¿no? Poco valor tiene. Quiere decir que el Señor no ha producido la transformación en mi vida, que es lo que Pablo trata de presentar en todos estos primeros versículos, cuando él dice, ya que han resucitado con Cristo, ¿no? El tema de la resurrección es el nuevo nacimiento que se produce cuando nosotros somos bautizados, ¿no? Y cuando somos bautizados y nacemos de nuevo, nacemos una nueva vida, se tiene que ver en frutos. Claro. ¿Sí? Tú decías, Brian, que los que venimos de este país no aprendemos a dividir la basura. Claro, que si no la dividimos tenemos un ticket, ¿no? Porque cada tanto, por ahí para los que viven en otros países,
Cada tanto puede ser que pase alguien, en mi casa, por ejemplo, pasan los días miércoles el recolector, ¿no? Pero a unas horas antes puede ser que pase un inspector revisando qué tipo de basura tú colocaste en el basurero azul o el basurero negro. El basurero negro es de la basura regular, el basurero azul es de lo descartable, reciclable, ¿no? Y entonces pasa un rato antes, no siempre, pero puede llegar a pasar. Sí. Y entonces te ponen ahí una advertencia porque tú estás poniendo basura inadecuada en el de reciclado, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros los seres humanos somos hijos del rigor, o sea, cambiamos por las consecuencias que podamos llegar a tener. Sí, claro, no por lo que se está trabajando dentro de nosotros. Claro, yo me cuido en la velocidad porque sé que si me paso, me viene un ticket de 300, 400, 500 dólares, depende del estado donde cometa la infracción, ¿no? Pero cuando hablamos del nuevo nacimiento y lo que habla Pablo aquí, el nuevo nacimiento en Cristo, esto produce una renovación completa y esa es la obra que el Señor Jesucristo hace en nosotros, ¿no? Y usted marcaba un condicional ahí, sí y solo sí hemos experimentado el nuevo nacimiento. Y justo vamos partiendo desde el versículo 1, usted ya lo mencionó, solo para que quede claro lo que estamos leyendo. Colosenses 3:1 dice, si habéis pues resucitado en Cristo. ¿Y cuántos de nosotros en nuestro caminar, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, pretendemos haber sido bautizados, pero realmente no hemos resucitado en Cristo? Porque si nuestra conducta no está demostrando estos hábitos, esta inteligencia emocional, ese desarrollo de la fe, esta vivencia, significa que no hemos resucitado en Cristo. Porque dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, solo los que han resucitado en Cristo podrán entender qué significa esto porque lo están viviendo. Y cuántas veces no estamos tan perdidos en el materialismo, en el consumismo, incluso en las noticias alarmistas que hay en redes sociales, en todo menos en las cosas que Dios nos invita a tener. Y Él nos dice, Pablo nos dice, porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Dios. En Cristo y en Dios. Entonces, ahí claramente Pablo nos está haciendo una exhortación directa, por no decir un mandato, ¿verdad? Porque mandamientos por los 10 que tenemos en Éxodo, sin embargo, es una invitación, ya, pónganle claridad, pónganle seriedad. Sin embargo, muchas veces nosotros pues nos quedamos aparentemente vivos, pero con una mentalidad muerta. Y me gustaría hacer una siguiente pregunta de reflexión en este punto. Número 1, ¿qué significa buscar las cosas de arriba? Y número 2, para que vayamos hilando las respuestas, ¿de qué manera un cristiano puede seguir estar mirando en las cosas de abajo? ¿Qué opinan? ¿Sabes? Me gustó mucho el ejemplo, siguiendo como la línea de la basura, estuvo bueno. No estamos hablando de promocionando ninguna marca de basura, ni nada, ni diciendo que todos somos basura aquí, ¿verdad? Solo lo aclaro. No, es que me hizo reflexionar en eso, que muchas veces la vida religiosa no cambiamos realmente, pero nos comportamos por las reglas, el miedo a las consecuencias, como tú dijiste, ¿no? Entonces yo pienso a alguien, claro, que hace esto de separar la basura por miedo a un ticket, se compara a alguien que se comporta de cierta manera en la vida cristiana, simplemente por el que dirán, porque así lo aprendí, incluso porque de alguna manera su mente está manipulada, te vas a perder el infierno y todo el tema. Pero alguien que realmente cambió y resucitó, como está escrito aquí, y busca las cosas de arriba, es alguien que, en el mismo ejemplo, ¿no? Que dice, bueno, ¿por qué entonces hago esto? Para cuidar el medio ambiente. Entonces entiendes por qué lo haces, y lo haces porque ya eres una persona que se preocupa del medio ambiente. Claro. No eres una persona que le tiene miedo al ticket. Claro. Lo mismo la velocidad y todo, no es porque yo quiero proteger mi vida, yo entiendo mi familia, el sentido. La de los demás que están Exactamente. Alrededor. Entonces yo creo que por eso a veces nosotros es tan fácil caer en el legalismo por un lado y en el libertinaje por el otro, y nos cuesta tanto encontrar el equilibrio. Y yo creo que el equilibrio es ¿por qué haces las cosas? ¿No? Claro. ¿Por qué yo hago las cosas? ¿Cuál es el principio que está detrás de todo eso? El principio es lo que Pablo dice en el versículo 14, vístanse del amor. O sea, cuando nosotros hacemos las cosas por miedo a las consecuencias, por miedo a según lo que algunos creen, no, me voy a quemar en el infierno, sino para evitar el infierno, o evitar la muerte segunda, la creencia que la creencia popular que la gente tiene, para no perderme.
entonces voy a hacer las cosas adecuadamente. Cuando yo tengo eso es lo que me motiva. Esto es lo que Pablo está diciendo, vístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Claro. Cuando nosotros tenemos amor genuino por Cristo, vamos a amar a nuestros prójimos, vamos a amar el medio ambiente, vamos a amar nuestra propia vida, la vida de nuestra familia, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar nuestro cuerpo, vamos a cuidar en todas las cosas que Pablo va mencionando aquí, que nos desvían del camino, nos desvían de la mirada hacia las cosas celestiales, a las cosas de arriba. Concentren su atención en las cosas de arriba, dice Pablo, ¿sí? No en las de la tierra. Cuando nosotros estamos juntos en esto, y decíamos antes de comenzar la grabación aquí, la verdad el escritor de la lección no agrega mucho de sus comentarios porque Pablo lo dice todo y está por demás de claro. Hay otras cosas que nosotros se podría prestar a una interpretación, decir, tenemos que ser un poco más profundo en el estudio bíblico o teológico de lo que Pablo nos está diciendo, porque a veces es un poquito más complejo en su forma de escribir, pero acá es por demás de simple, o sea, acá no hay con qué darle, ¿no? Podemos decir, nosotros hemos resucitado, nacimos a una nueva vida en Cristo Jesús, tenemos un nuevo nacimiento en Cristo a partir del bautismo, el nuevo nacimiento. Y a partir de ahí vamos creciendo. El problema es cuando nosotros nos quedamos estancados, ¿no? Y nos quedamos así chiquititos y por toda la vida, ¿no? Y a veces hay personas que uno dice, pero sos inmaduro emocional, ¿cómo estás reaccionando, no? Cuando nos quedamos en esa inmadurez, ya sea inmadurez emocional, inmadurez social, inmadurez espiritual, ¿sí? Porque aquí Pablo está hablando de todas esas cosas. Está hablando de la inmoralidad sexual, por ejemplo. Habla de la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, la idolatría. Cuando nosotros nos quedamos en esa experiencia de no crecer espiritualmente, es donde comienzan a ver los problemas. ¿Por qué? Porque hemos dejado de mirar hacia arriba, ¿no? Me gustaría hacer como una intervención aquí, porque quiero aclarar algo. Obviamente no estamos motivando a que la gente haga actos buenos o tenga buenos hábitos por alcanzar la salvación. Solo lo aclaro porque en el versículo 4 dice que cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y el día lunes, si no me equivoco, el domingo, perdón, en el estudio nos hablaba de los sigurats. Que son aquellas montañas artificiales que la gente construía de tierra, montículos de tierra, porque ellos sentían en los pueblos paganos que eso los acercaba a sus dioses, ¿no? Nuestros actos no son actos artificiales que nos acercan a Dios o a la salvación. Son el reflejo de que Dios está manifestando en nosotros. Entonces, cuando nosotros podemos hacer o permitir que Dios actúe desde nuestro corazón para afuera, todos estos actos de los que ahorita vamos a hablar en la ¿cómo lo podemos decir? En la renuncia a la fornicación, avaricia, y ahorita vamos a hablar de esto, pues ya no es tanto centrado en el no lo voy a hacer, sino en esto sí se voy a hacer. Y el libro de Hebreos habla de hábitos sustitutivos, justamente. Si no me equivoco es el capítulo 2, cuando habla acerca del que robe, el que robaba ahora trabaja, etcétera, etcétera. Entonces, una perspectiva así es el cambio que busca Dios a través de nosotros en nuestra fe, o a través de nuestra fe en nosotros, ¿no? Entonces, es bien interesante esa figura que presenta el día domingo. ¿Qué les parece si seguimos leyendo, Daniel? Claro, si nos lees el versículo 5 en adelante, ahí por ahí, del 7, 5 al 7. 5 al 7. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y luego el 7, lo tengo aquí, un segundo. El 7, ¿no? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Es interesante que acá que Pablo menciona y dice estas cosas son idolatría, ¿no? Y aquí podríamos decir idolatría del cuerpo, idolatría de la vida sexual, idolatría de la comida, si estamos hablando de bajas pasiones pueden ser muchas de estas cosas, los malos deseos, la avaricia misma, ¿no? El querer cosas que no tenemos o centrar nuestra atención en las cosas materiales, ¿no?
todo esto terminan siendo nuestros ídolos. Claro. ¿Sí? A veces pensamos nosotros en lo que son los ídolos de la antigüedad, que eran ídolos que la gente se postraba delante de ellos. Hoy los ídolos cambiaron o sea, tienen otra fisonomía. Ya no es una estatua delante de la cual yo me postro, pero sí es esto donde ponemos nuestra atención, y es a lo que Pablo nos está haciendo, o le está haciendo el llamado a la iglesia de Colosas, ¿no? Decir que todas aquellas cosas que desvían nuestra atención de Jesucristo. Por eso él es tan enfático en esto de buscar las cosas de arriba. Lo dice en el versículo 1, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Después en el versículo 2, concentren su atención en las cosas de arriba. Lo vuelve a repetir otra vez, es decir, es lo que tú decías en cuanto a la sustitución, ¿no? Si nosotros no sustituimos aquellas cosas que desvían nuestra atención, es decir, lo que son nuestros ídolos, es decir, yo tengo como ídolo el trabajo y no coloco otra cosa en ese lugar, voy a seguir manteniendo como ídolo el trabajo. Y uno podría pensar, ¿el trabajo es malo? No. ¿La familia es mala? No. ¿El vestirse bien está mal? No. Dios quiere que nos vistamos decentemente, adecuadamente, ¿no? Dios quiere que no tengamos dinero. No, Dios quiere que prosperemos, que seamos testimonio a los demás de las bendiciones que recibimos. Dios quiere que andemos en un auto todo rotoso, todo que se me cae a pedazos. No, porque puede ser hasta inseguro, ¿no? Pero es decir, cuando yo pongo esas cosas como las más importantes de mi vida, y toda mi vida se gira en torno a eso, y eso me hace muchas veces a violar los preceptos de Dios. Claro. Porque por lo general los ídolos comienzan a tomar ese lugar que debiera tener Dios en su lugar, y la obediencia a sus mandamientos también, que es la consecuencia, como tú decías, Brian, la consecuencia de estar entregado en las manos del Señor. No por miedo a los tickets, sino por miedo o por temor a Dios en primer lugar, ¿no? Claro. Ahora yo tengo una pregunta y me gustaría que nos detuviéramos un poquito de Biblia, y así me gustaría que dialogáramos o discutamos acerca de esto. ¿Qué es más complicado? ¿Cambiar los hábitos o la conducta humana, o la parte del desarrollo del carácter, personalidad / emocional de las personas? ¿Qué cambia primero? Doy contexto. Los versículos de los que ahora vamos a entrar, del 8 en adelante, ya no solo hablan de cosas que son acciones, como los malos, como la avaricia, pasiones desordenadas, impureza, fornicación. Tiene que ver con cosas que hacemos, ¿no? Pecados visibles, pecados de acción. Ahora tiene que ver con la parte intrínseca de la persona, con su actitud. Dice, pero ahora dejad, ¿no? Estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, etc. El contexto es ese. ¿Qué es más difícil para un humano? ¿Cambiar su conducta o su parte interna? Yo no sé si tanto tiene, digamos, que ver con que una cosa sea más fácil o difícil, sino que muchas veces nosotros, cuando cuestionamos o señalamos a la otra persona, es decir, no, tal o cual persona cometió un acto de inmoralidad sexual, y lo catalogamos como algo terrible, ¿no? Es digno de muerte, ¿no? Pero cuando alguien se enoja, y bueno, es enojón. Okay. ¿Sí? Pero acá Pablo la está poniendo en el mismo nivel, ¿sí? Porque está diciendo, primero mencionó todas estas cosas que tienen que ver con la idolatría, ¿no? Dice, por estas cosas viene el castigo de Dios, dice el versículo 6. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, ¿sí? Antes de haber sido resucitados, de haber pasado por la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Parecía como que ellos estaban queriendo volver a eso, ¿sí? Entonces el nuevo nacimiento no nos da una cuestión de impecabilidad. Ahora nos bautizamos y somos impecables, ¿no? Ahora ya no cometemos más pecados, o nuestros problemas se terminaron. Hoy estaba hablando justamente con una muchacha que se va a bautizar ahora en los próximos días aquí en nuestra iglesia, y le decía, mira, el viernes se va a bautizar el sábado, el viernes tú vas a estar con tus problemas, y el domingo vas a seguir con los mismos problemas. Claro. ¿Sí? Porque esto no es que ahora el nuevo nacimiento se te terminaron los problemas, vamos a seguir estando, pero la diferencia es que todas aquellas cosas yo ahora las llevo, me las quito y las deposito a los pies de Jesús. Por eso dice Pablo, empiecen a vivir con Cristo, vivan con Cristo,
enfrenten todas estas cosas con Cristo, lleven todas aquellos pecados delante de Jesús, lleven todas aquellas tendencias delante de Jesús. Ustedes la practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen todo esto y entonces empieza con enojo, ira, malicia, calumnias, lenguaje obsceno, dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, se han puesto el de la nueva naturaleza, ¿sí? Pareciera como que ellos habían dejado estas cosas más graves, ¿sí? Como que son las primeras, ustedes las practicaron en otro tiempo, pero ahora están con estas cosas que parecieran menores, ¿sí? Alguien me dijo una vez, nosotros acá somos chismosos porque somos hispanos, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que seguir con eso? Si Pablo nos está ¿Por qué diciendo, quedarnos con esa etiqueta, no? ¿por qué seguir? ¿Por qué quedarnos con eso, no? Claro. Enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Sí. Aquellas cosas que para la gente podría ser, bueno, es un pecadito menor, un pecadito más chiquito. Con respecto a lo que hacía antes, está bien, ¿no? ¿Sabes? Solo una, también antes que digas lo tuyo, una vez yo entendí esto de una forma que me hizo mucho sentido. Es que cuando tú hablaste de mirar las cosas de arriba, yo pienso que nosotros tenemos que cada día desarrollar más un gusto, un placer por las cosas que van a perdurar en la vida eterna. Y rechazar de alguna manera las cosas que no van a perdurar. Porque a veces nosotros nos estamos aferrando o alimentamos cosas que no van a existir en el cielo, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que en eso va el mirar las cosas de arriba, o también cuando Jesús dijo hacer tesoros en los cielos. Yo creo que tiene que ver con hacerte cada vez más capaz de gozarte las cosas que van a perdurar por la eternidad, ¿no? Y eso incluye dejar otras cosas que, y volviendo a tu pregunta, puede ser hasta más difícil cambiar en la conducta, algo conductual, algo, ya yo dejé de hacer esto, ¿no? O De dejé fumar. de fumar, claro. Pero sigo teniendo un enojo acumulado Un dentro, un rencor. Y yo el otro día igual hablaba aquí en uno de los sermones, de que a veces estas cosas vienen de generaciones, ¿no? A veces nosotros, por eso me hace tanto ruido cuando alguien dice, no, vamos a ser impecable y dejar de pecar aquí en la tierra, porque uno puede incluso no cometer en conductas a conciencia ya estas cosas que son más visibles, pero tienes arraigado dentro tendencias que vienen de generaciones y generaciones, y ahí es donde Jesús tiene que producir un cambio, y a veces estamos en esta lucha. El mismo Pablo en Romanos después escribe, ¿no? Lo que no quiero, eso hago. Entonces tú ves a Pablo como animando en estas cosas, pero también luchando con estas cosas. Entonces creo yo que todos los días tenemos que rendirnos a Cristo, y no hay otra, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con los dos, tanto Sí, lo sí. que usted decía como Mal, si no cortamos acá. tanto lo que decía el Sí. pastor Dani, Más porque te si no, vale. más me vale, fue un gusto, o sea, haber sido su pastor de jóvenes, buscamos etcétera, otro- El etcétera. último día que lo Ya, tenemos ya. con nosotros. Dios me los bendiga. No, a lo que voy es que en la vida práctica, o sea, es muy padre ser idealista en la cuestión de la fe, pero en la vida práctica me he topado con estos mismos comentarios de que, bueno, tantos ejemplos hay en nuestras iglesias de gente que se transforma, deja de tomar, de fumar, de ser violento, etcétera, de dejar esas cosas que lo arraigaban al mundo más, pero ¿cuántas personas no tenemos dolidas del corazón? Que no se han podido perdonar a sí mismas, que no han podido perdonar a sus padres, perdonar a sus hijos incluso, y siguen arraigadas con el dolor y Claro. el miedo, que siguen mintiendo porque tienen pecados generacionales, etcétera, etcétera. Y me hizo recordar un estudio, me gusta un poquito acerca de la psicología, leíamos mucho acerca de eso, de Pavlov y Skinner, no sé si alguna vez han escuchado acerca de ellos, un par de científicos que hablaban del condicionamiento operante. El experimento que hicieron fue que agarraron a unos perros y les prendían una luz y luego les daban de comer. Y luego ponían un timbre y luego les daban de comer. A la manera que llegó el momento que cuando ellos hacían eso, el perro ya estaba salivando porque estaba esperando la comida. Entonces ellos empezaron a hacer varios estudios con respecto al condicionamiento, cómo el cerebro puede ser condicionado en su actuar y cómo puede ser modificado solo desde estímulos externos.
Entonces nuestros comportamientos pueden ser modificables acerca, por ejemplo, de los tickets, acerca del miedo a perderse, acerca del miedo a pecar, del perderse. Pero debe llegar el momento que el estímulo ya no venga desde afuera, sino desde adentro. Y esa transición en la vida práctica es lo que se nos está complicando como humanos, como hijos de Dios. Porque estamos acostumbrándonos a dejar de pecar porque nos están viendo, porque nos va a caer la ira de Dios, como dice ahí, o porque nos va a ver el pastor, o porque ya no voy a poder participar. Pero cambiar el estímulo, ahora que sea por algo interno, es lo que debiéramos empezar a trabajar. Y por eso muchas veces no estamos logrando ese cometido al poder cambiar nuestras vidas. Por eso digo, estoy de acuerdo completamente con los dos. Sin embargo, en la vida práctica, esa es la lucha del cristiano, ¿no? Esa es la lucha del poder hacer clic. Vamos a seguir leyendo con el versículo 10 para el 13 e ir aterrizando la comunidad en estudio de esta ocasión. Y dice así: revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, vuelve a meter el concepto de imagen, lo aclaro, no tiene que ver con una cuestión física, sino de sustancia, del ADN divino de Cristo, del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griegos, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, ni mexicano, ni argentino, ni el que no ganó la Copa del Mundo, ni el que sí, digo, hablando del tema de ahorita, ¿verdad? Estamos en otro tema, 2026. 2026, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos de nuestra vida. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable. Y ahora sí empieza con lo bueno. Positivo, digamos. De lo positivo, ya no es la parte conductual, sino tu persona, tu temperamento, tu carácter, con misericordia, con benignidad, que lo que haces, los apoyos que das a la iglesia, tu diezmo, tu ofrenda, no sea porque estás condicionado a cumplirlo, porque es lo que se supone que el cristiano debe hacer, sino porque Cristo ya está actuando en ti, de humildad, mansedumbre y paciencia. Y me gustaría que discutamos esto último, antes de concluir. El versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, pues que lo diga, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y la discusión o la charla iría con esto. El griego anexomenoi, que tiene que ver con soportándonos, cuando lo traduces al inglés, que es bearing, tiene que ver con literalmente aguantar algo, una carga, un peso. Y qué tan complicado es que como no hemos resucitado en Cristo y no hemos curado esas heridas internas que tenemos, nos tenemos que estar literalmente soportándonos en esta iglesia. Pero dice, aún dentro de la iglesia, háganlo, aguántense. ¿Qué pudiéramos comentar acerca de esta parte del versículo 13? Yo lo que puedo decir es que así como yo recibí el perdón del Señor Jesús, y el Señor Jesús me soporta, ¿sí?, a pesar de lo que soy, ¿quién soy yo para no? Claro. Aunque me sea difícil y aunque, como dicen los mexicanos, que me caiga gordo, ¿no? Yo también puedo caerle gordo a otras personas y sin embargo me soportan como tal, ¿no? Y el Señor dice en su palabra aquí a través de Pablo, sopórtense, aguántense, perdonen como el Señor los perdonó a ustedes también, ¿no? Que no se nos olvide eso. Creo que no hay mucho más para agregar cuanto a eso, ¿no? Pastor Dani. Sí, me llama la atención bueno, todos los días tengo que soportarte, por ejemplo. Ya me voy. Acá con permiso. cortamos todo. Nos vemos. No, pero en buen sentido. Ni que estuviera tan Claro. gordo. Bueno, sí es. El pastor Joshua Padilla, el otro día estaba escribiendo con él en Messenger y me dice, oye, brother, nada más te recuerdo que el valle tiende a engordarte. Sí, sí. Así que sí. Sí. Confirmado. Un saludo al amigo Padilla. Los tacos. No, me llama la atención eso, que a veces esta palabrita en una mentalidad más moderna es como un no quiero, pero bueno, me tocó, ¿me entiendes? Pero creo que si uno estudia, como tú dijiste, lo del griego y la intención de Pablo, es más que simplemente me tocó así y ya. No tengo otra. Es algo más intencional. No es como Claro. no tengo otra, es como yo decido ser soporte tuyo, ¿me entiendes? Yo decido sostenerte. Y a veces es difícil, porque tú hablaste algo ahí interesante, que
cuando alguien tiene algo en contra de ti, cuando sucede algo que te afecta, realmente se siente como una carga, ¿no? Es como una carga que a veces ni siquiera sientes que te pertenece, pero está ahí, se siente un peso en el estómago, sientes que algo no está bien. Y es lo que Pablo nos manda a cargar también, ¿no? Que muchas veces, y nosotros como pastores y quizás las personas que son líderes, estamos quizás más propensos a eso. Porque incluso hay personas que vienen con cargas, vienen con tristeza, vienen con cosas que son pesadas, y uno, sea como sea, carga también ese peso, ¿no? Entonces, y a veces se siente muy pesado, pero ahí es donde está el ejemplo de Cristo, ¿no? Y como tú dijiste, perfecto, o sea, si Cristo hizo todo eso por nosotros, si Él cargó con nuestras debilidades también, nos llama también a hacer lo mismo, ¿no? Y creo que eso al final se torna un privilegio, ¿no? De participar como Cristo participó en esto de cargar nuestras cargas, soportándonos, animándonos, perdonándonos. Creo que eso es clave, ¿no? Y habiendo resucitado Cristo en nosotros, habiendo resucitado Dios en nuestras vidas y nosotros con Él, entonces ahora sí podemos pasar a lo que dice el 14 y el 15. Sobre todas estas cosas, todo lo que hemos mencionado, todas nuestras luchas, todas nuestras heridas del pasado, nuestras cargas del corazón, vestidos de amor, porque ese es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice ahí? Ser agradecidos. Qué bendición el poder conocer de Cristo y poder aprender de Él. Porque cuando el Espíritu de Dios domina la mente y el corazón, dice el día viernes, el alma renovada prorrumpe una nueva canción, porque ha reconocido que la promesa de Dios se ha cumplido en su experiencia, que la transgresión ha sido perdonada y su pecado cubierto. Ha sentido arrepentimiento hacia Dios por la violación de su divina ley y la fe hacia Cristo, quien murió por la justificación del hombre. Justificado, pues por la fe tiene paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. ¿Alguna frase final con la que quieran cerrar? Creo que los versículos finales ahí, 16, 17, ¿no? Dice, habiten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Amén. Y esto no es creernos que somos superiores o que tenemos todas las respuestas, ¿no? Pero sí dándonos ánimo, ¿no? Y esto de soportarse tiene que ver con eso también, tiene que ver con ayudarnos mutuamente. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios. Sí, acá el hecho de hablar de salmos, de hablar de himnos y canciones espirituales tenían que ver con las músicas nuevas que se escuchaban en ese tiempo, que no eran las del Antiguo Testamento, eran canciones nuevas espirituales que habían salido ahí en ese tiempo, pero que dejaban un mensaje espiritual interesante, ¿no? Y lo mismo nos pasa hoy, decir, a veces uno dice, no, solamente vamos a cantar ciertos himnos, ¿no? Pero nos perdemos de otros que tienen un mensaje espiritual interesante y que son cantadas con gratitud de corazón. Y algo interesante es que Pablo lo está diciendo en el contexto de estar todos juntos. Y esto podríamos decirlo, el hecho de venir a la iglesia a alabar a Dios en congregación. Claro. ¿Sí? Hace unos poquitos días hablaba con alguien que me decía, pastor, pero yo me quedo ahí en mi casa y miro por la transmisión online y ahí, pero qué lindo es cuando venimos y estamos juntos adorando a Dios. Claro. Y tenemos un sentido de comunidad. Entonces, si tú estás ahí en tu casa, está bueno que estés mirando esto, pero también ven a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo está animando a que canten esos cánticos, no solo por el contenido, sino por el hecho de cantar todos juntos también, ¿no? Y finalmente terminan diciendo, todo lo que lo hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, Amén, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él, ¿no? Creo que el sentido de lo que Pablo está diciendo aquí tiene que ver con dejar aquello que éramos antes, ahora nacemos a una nueva vida en Cristo Jesús, nos revestimos del amor, nos revestimos de la paz de Cristo y todos juntos vamos preparándonos y vamos caminando juntos, ayudándonos unos a otros.
Amén. Creo que, digamos, si tendríamos que resumir de alguna manera, el sentido es ese. Es decir, hoy puede ser Dani el que necesite de nuestra instrucción, de nuestro aconsejamiento. Que lo soportemos. Mañana puede ser tú, ahí que te podemos ayudar Soportar también. Pasado mañana soy yo, y así, unos a otros, ayudándonos y ayudándonos a crecer en esto, ¿no? Instruirse, aconsejarse. Amén. Con toda sabiduría, ¿no? Ese es el propósito del pueblo de Dios, ¿no? Amén. Dani. Dallas Willard dice en uno de sus libros que la gracia no es opuesta al esfuerzo, sino que la gracia es opuesta al merecimiento, ¿no? A veces nosotros confundimos las cosas y pensamos que como Dios nos salvó y todo que tiene que ver con la gracia, bueno, ya no hay un esfuerzo detrás de vivir una vida como cristiano, ¿no? De esforzarme, de ser mejor, de entregarme, pero creo yo que ese esfuerzo viene de la mano con lo que dice Pablo en uno de mis versículos favoritos, ¿no? 2 Corintios 12:9, que con su gracia nos basta y cuando somos débiles, Él es fuerte. Yo creo que el esfuerzo va en admitir nuestras debilidades, porque cuando admitimos nuestras debilidades, la fuerza de Dios comienza a obrar en nosotros. Y ahí sí podemos dejar atrás el enojo, las calumnias, todo lo que hay malo en nosotros. Creo que admitiendo nuestra debilidad, esforzándonos cada día en ser conscientes de lo que nos falta, Dios pone el resto y creo que podemos crecer, ¿no? Y terminar con eso, ¿no? Y que todo lo que hagamos, todo, sea para el nombre del Señor. Amén. Jesús, ¿no? Bueno. Me gustaría, por mi parte, terminar con 2-3 líneas del Hechos de los Apóstoles, página 354 y 355. Dice: en sus esfuerzos por alcanzar el ideal de Dios, el cristiano no debe desesperarse de ningún empeño. En nuestro favor pone Dios en operación a todos los poderosos agentes del cielo. A cada paso sentimos su poder viviente. Recordemos, familia, que todo esto es un proceso. Es el proceso de santificación. Preocúpate y ocúpate por tu vida espiritual y que Dios sea el que la dirija, pero no permitas que la premura por hacer ya todas las cosas pueda hacerte perder el verdadero sentido de vivir en Cristo y vivir como Él. Que Dios ya literalmente tiró la casa por la ventana, dio todo lo que puede para que tú lo logres y lo logres con Él. Que Dios les bendiga mucho, amigos. Un abrazo. Un abrazo a todos. Saludos. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.